Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día en este 21 de abril de 2021, tercero E. Buenos días, profesora Maritza, qué gusto de verla. Junto a las y los estudiantes, espero que con la lluvia y con este sistema todas y todas se encuentren en las mejores condiciones en sus casas y mantener, reiterar, pedirles, solicitar que por favor se cuiden más de lo que ya nos hemos cuidado en este año y un mes y algo, porque viene el tiempo complejo en cuanto a la parte de las estaciones del año. Tal como se les envió por correo electrónico y ustedes lo recibieron, todas y todos tienen, los 35 estudiantes que rindieron la evaluación, su retroalimentación del Google formulario de la evaluación que hicimos la semana que se nos fue. Hoy vamos a revisar uno por uno y qué sucedió, por qué se contestó o no se contestó de cierta forma, dónde podría haber encontrado la respuesta, cómo puedo mejorar mi calificación si es que deseo mejorarla, cuáles fueron los parámetros que el profesor consideró para la calificación. Todo eso lo vamos a tratar de resolver hoy. ¿Por qué? Porque no puedo seguir avanzando si hay ciertos conceptos y ciertos temas que están estancados, es decir, que no son comprendidos o que no quedan aplicados para todas y todos. Por tanto, vamos a hacer esa retroalimentación. Voy a tratar de ser lo más pausado posible a fin de que ustedes puedan ir registrando en sus cuadernos físicos lo que voy indicando, porque después de esto voy a aplicar nuevamente otro instrumento. Dígame, Eric, perfecto, tiene que ir al establecimiento a buscar el chip. Deme un segundo para tomar nota. Como les decía, vamos a trabajar con lo que corresponde al instrumento de evaluación. Acá tenemos nosotros el instrumento de evaluación creado por el formulario de Google. Aquí me dice que hay 35 respuestas de 37. Esta evaluación no va a ser para las dos personas que no estuvieron presentes o que de una u otra manera no pudieron rendir la evaluación por las dificultades, entre otras. Las preguntas que suelen fallar por frecuencia están relacionadas con lo siguiente. De 35 estudiantes que contestaron, 5 contestaron correctamente. Tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje en el aula y aprendizaje en un lugar de trabajo, dado que es una tendencia general en el mundo y recomendada por expertos. Y luego la vamos a revisar. Dijimos, las que tienen mayor dificultades es la número 6, luego la número 11, contestaron 17 estudiantes, correcto, de 35, y dice, cursa los 2 últimos años del nivel de educación media en un establecimiento educacional que imparte algunas de las especialidades de formación diferenciada, técnico-profesional y que se encuentra adscrito a un proyecto de formación profesional dual. Ahí también hubo dificultades cuando contestaron. La siguiente, la número 12, hubo 11 estudiantes que contestaron correctamente de 35, señala, en el lugar de formación alternancia dual, así como en el establecimiento, se debe cumplir con un perfil, según las necesidades de la empresa, ser responsable, cumplir, comunicar, integrarse, respetar las normas, llevar un registro. También tuvimos dificultades. Luego, en la número 14, 3 estudiantes contestaron asertivamente de 35. Está formada por distintos representantes y que participan en el proceso de planificar, ejecutar, orientar, evaluar la estrategia de implementación alternancia dual. Y por último, hubo 10 estudiantes de 35 que contestaron la número 28, que alternancia total corresponde a, y ahí el análisis me dice que esto tenemos que reforzarlo, porque no está claro, hay confusiones. Posteriormente, aquí tengo el listado de todos ustedes y cuando les envié la retroalimentación. Por ejemplo, al señor Eric Silva, que se retiró, tiene 225 puntos de 520. La retroalimentación fue enviada el 20 de abril, es decir, ayer a las 4:18 de la mañana. Si nosotros nos fijamos, el máximo puntaje eran 520. Y hubo estudiantes que lograron, por ejemplo, 500, el señor Christopher Olivares, pero por participar en clase, todas las cosas que yo tengo anotadas, le aumento lo otro para que tenga los 520 y así logre el 7, porque se lo merece. Y así con todas y todos los que participan, no solamente con él, es un ejemplo. Luego aquí tengo a la señorita Pérez, que tuvo 510 puntos. Después tengo a Karina Ormazábal, que también tiene 510 y con la participación en clase de la asistencia tiene un 7. Y así con todas y todos. Ahora vamos a revisar, señorita López, ¿la puedo ver acá para que así usted... Sí, profe. Si yo hago clic acá, ella tuvo 490 puntos y su retroalimentación fue enviada ayer 20 a las 10:48 de la mañana. Si yo hago clic ahí, puedo observar, por ejemplo, lo que contestó su compañera. Y aquí vamos a ir viendo una por una las actividades y necesito que todas y todos tengan, por favor, a mano su prueba, para que así vayan viendo efectivamente lo que se equivocaron, o lo que no pudieron contestar bien, o lo que no quedó instalado, o que yo no tuve la habilidad como profesor, que debe ser lo más probable, de que ustedes pudieran comprender el mensaje que yo les quería entregar. Y esta es una forma de aprender, es una forma también de hacer un sistema que debemos cubrir nosotros ciertos contenidos y aprendizaje. Y voy a ir de a poco, vuelvo a repetir. La pregunta número 1 decía,
Los objetivos de aprendizajes técnicos que hacen mención al perfil de egreso de la especialidad se desarrollan en clases por. Si nosotros vamos a la resolución, la 1385, establece claramente cómo se desarrolla el trabajo en clases, la empresa, cómo se hace la alternancia, total, parcial, cómo se programa dual. Recuerden que yo les mencioné que nosotros nos basamos como especialidad a lo que corresponde a unas bases curriculares. Y los planes y programas de estudios, en el caso de ustedes, tercer y cuarto medio TP, se realizan por asignaturas y módulos. Las asignaturas son de la formación general, lenguaje, matemática, inglés, ciencias para la ciudadanía, otras asignaturas, más la formación diferenciada. Y es aquí donde la educación técnico-profesional se realiza todos los contenidos de aprendizaje, aprendizaje esperado, objetivo de aprendizaje, por medio de los módulos. Y los módulos en el marítimo no son módulos que se ejecutan todos al mismo tiempo, son módulos que van de manera secuenciada, es decir, primero abordamos 2 módulos y una vez que terminamos otros módulos, seguimos con otros 2 y posteriormente culminamos con los otros 2. La respuesta correcta era módulos. Si nosotros avanzamos a la siguiente, todas las preguntas o todas las respuestas están interrelacionadas, vinculadas, integradas. 2. Los módulos, y aquí estaba la respuesta, miren, los módulos de la especialidad son aquellos que permiten abordar los aprendizajes según nivel de enseñanza. Si nosotros desarrollamos habilidades en cuanto a la lectura, nos vamos a dar cuenta que efectivamente una nos lleva a la otra, porque aquí, si leíamos bien, la siguiente, podríamos encontrar la respuesta de la 1, que ya dijimos que era módulo. Por tanto, si aquí nos están preguntando que los módulos de la especialidad son aquellos que permiten abordar los aprendizajes según nivel de enseñanza, es verdadero. Luego, la formación diferenciada técnico-profesional está orientada a la formación de especialidades definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes sectores económicos. Y la respuesta es verdadera. Seguimos. La número 4. La formación diferenciada, recuerden que cuando hablamos de formación diferenciada hablamos solamente de los módulos de la especialidad. Habilita al estudiante para continuar su proceso educativo formal a través de la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo. ¿Qué es lo que dice la resolución? Habilita a los estudiantes una vez que egresan de cuarto medio para continuar en la educación superior e incorporarse a la vida del trabajo. Acá su compañera, la respuesta que marcó no era la correcta y por tanto en su retroalimentación va a aparecer la alternativa correcta, la que usted marcó. Mediante el decreto supremo número del año del Ministerio de Educación se establecen las bases curriculares para la formación diferenciada técnico-profesional de la educación media. Y la respuesta correcta, que también lo mencioné al principio en marzo, era decreto supremo 452 del año 2013. Porque inclusive en esa oportunidad y en las siguientes, yo les expliqué a ustedes, les conté, les mostré lo que son los objetivos técnicos de la especialidad, que son 7, y los que son los objetivos genéricos, que son para las 35 especialidades que se imparten en Chile, que son 12. Y esto cambió después de la Ley General de Educación, que fue el 2009. Por tanto, la respuesta era la 452 del año 2003. Posteriormente, la 6, efectivamente, al leerlo puede que tienda a la confusión, pero luego le voy a decir por qué no. De la respuesta más compleja estaba justamente la 6. ¿Se acuerdan que al principio yo mostré un resumen? Tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje en aula y aprendizaje en un lugar de trabajo, dado que es tendencia general en el mundo y recomendada por expertos. Práctica profesional no es. Hubo varios estudiantes que marcaron práctica profesional. La práctica profesional es cuando usted egresa de cuarto medio, cuando sale de la especialidad, cuando tiene todo el plan de estudio completo, cuando ya pasó la formación general y los módulos de la formación diferenciada. Ahí usted egresa de la enseñanza media, sale de cuarto medio y puede hacer su práctica profesional, que la cantidad de horas en un tiempo presencial son de 450 horas aproximadamente hacia arriba, dependiendo de la situación de cada estudiante. Prácticas tempranas tampoco podría ser, porque esto, las prácticas tempranas, no está autorizado. Si se hace, es bajo otro contexto y no forma parte de esta estrategia de enseñanza. Dual tampoco es, porque formación diferenciada para la implementación de la educación media técnico-profesional. El dual como estrategia, y aquí habla que es justamente el sistema que se comenzó a implementar, la alternancia. Por tanto, la respuesta era alternancia, y ahí está marcada. No son visitas a empresas, porque cuando uno hace visitas a empresas son otro tipo de actividades pedagógicas que también se realizan. Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, comentarios. Necesito, porfa, al igual que lo hice de antes, que levanten la mano si hasta este momento a quien le quede claro está todo ok.
Levanten la mano, por favor, en las pantallas. Ahí les bajé la mano a todas y todos. Aquí me encuentro con una situación que me deja pensar. Ojo, todo lo que digo no tiene que ver con que es responsabilidad de ustedes. Solamente cuando yo digo esto es porque nosotros no hemos hecho bien el trabajo, y eso como profesor. Porque aquí dice, defina con sus palabras formación profesional. Y aquí, el contexto de lo que ustedes debieran contestar, tenían que decir palabras claves. Si leyeron, por ejemplo, la resolución, que aquí dice claramente, la formación profesional dual es una estrategia de aprendizaje. Usted colocando la palabra clave estrategia, alterna entre establecimiento y lugar de trabajo, con eso podría tener una respuesta más o menos elaborada. Pero también tiene que uno, cuando da una respuesta, ser un poquito más descriptivo, un poquito más exhaustivo, un poquito más, digamos, dando a conocer lo que efectivamente aprende. ¿Ya? Porque, por ejemplo, su compañera acá colocó, se refiere a estudiar unos días a la semana y el resto a la empresa. ¿Qué puntaje puedo colocar yo acá si esto no está claro, la respuesta? Lo que tendría que haber ido ahí es un 0, pero como se dio el tiempo, y esto solamente por esta oportunidad, le coloqué 10. Pero aquí no me queda claro, estudiar unos días dónde, y el resto en la empresa. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes vayan a generar respuestas, sean respuestas conforme a lo que se está indicando. Y la respuesta tenía que haber sido, es una estrategia de aprendizaje donde el estudiante aprendiz alterna entre el establecimiento educacional y lugares de aprendizaje conforme a un marco que está relacionado con las bases curriculares de la educación técnico profesional. Listo. Si nosotros seguimos avanzando, en la número 8 señala lo siguiente. Es una estrategia de aprendizaje que alterna, mira, y está la respuesta ahí, es una estrategia de aprendizaje que alterna el aprendizaje en el establecimiento educacional con otro u otros lugares de aprendizajes, corresponde a, y su compañera la contestó adecuadamente, porque no es la formación científico-humanista, porque ya expliqué que son los liceos HC donde tienen más desarrollando otras áreas, esta formación científico-humanista, y ustedes deben tener compañeros y compañeras de otros colegios. Formación de adultos tampoco es. Formación artística tampoco es, y formación especial tampoco es. Por tanto, es la formación técnico-profesional. Entonces, y aquí me causa también una interrogante en este momento. Si la persona que contestó bien esta respuesta, perfectamente podría haber contestado bien esta, porque de una otra manera también podría haber sacado el encabezado y haber contestado acá. La número 9. ¿Las empresas, corporaciones, fundaciones u organismos públicos son lugares de aprendizajes de la formación dual? ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque la resolución señala que cualquier lugar que tenga las condiciones y que además esté dentro de esta categoría puede efectivamente ser un lugar de aprendizaje o un centro de aprendizaje para las y los estudiantes que están cursando tercer y cuarto año medio de la formación técnico-profesional diferenciada, programa alternancia dual. Número 10. El perfil de egreso de las bases curriculares, los planes y programas de estudios de la formación diferenciada técnico-profesional son el marco de la formación profesional para la ejecución de la alternancia dual. Si nosotros nos damos cuenta, hablamos antes siempre de las bases curriculares, yo le he nombrado varias veces lo que son los planes y programas y que nos debemos regir por una normativa. Y acá señala que nos permite orientarnos. Y yo le explicaba lo que son las bases curriculares. Es verdadero. La número 11. Cursa los 2 últimos años de nivel de educación media en un establecimiento educacional en el que imparte algunas de las especialidades de formación diferenciada técnico-profesional y que se encuentran adscritos a un proyecto de formación profesional dual. La respuesta era ¿quién? ¿Estudiante practicante? No, porque el estudiante practicante es cuando termina, egresa cuarto medio, lo expliqué antes, ¿cierto? Practicante tampoco, porque es lo mismo. Tutor, no, porque somos nosotros, los profesores, los encargados de ustedes somos los tutores. Egresado tampoco, porque no estaría dentro del programa de alternancia dual como estrategia, porque dice los 2 últimos años, y aquí egresó, terminó. Por tanto, la alternativa correcta es aprendiz. Ese es el concepto que tienen ustedes cuando van a la empresa, aprendices en tercero y cuarto. 12. En el lugar de formación alternancia dual, así como en el establecimiento, debe cumplir con un perfil. De nuevo sale la palabra perfil. Según las necesidades de las empresas, ser responsable, cumplir, comunicar, saber integrarse, respetar las normas,
llevar un registro. Si su compañera o compañero contestó que este era el aprendiz, perfectamente aquí arriba al revisarla podría haber contestado la respuesta. Practicante no es, porque dijimos que es la formación alternancia dual. Estudiante practicante tampoco, tutor tampoco, egresado no, es el aprendiz. 13. Es la entidad que se encarga de gestionar todos los procesos relacionados con la estrategia de aprendizaje alternancia dual. Comisión directiva, no. Es equipo directivo. Formación TP tampoco, porque este es un sistema de enseñanza, formación TP o modalidad. Comisión alternancia dual es la correcta, porque acuérdense que yo mencioné, según aquí también señala el decreto, que la comisión, ¿por quién estaba compuesta? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Cómo se veía? Es aquella encargada al interior del establecimiento educacional de gestionar el proceso de formación profesional dual. Es la comisión alternancia dual. Comisión de egreso tampoco, porque en realidad es como la comisión de titulación, pero no es para el egreso, sino que es para el proceso final. 14. Está formada por distintos representantes que participan en el proceso de planificar, ejecutar, orientar, evaluar la estrategia e implementación de la alternancia dual. Y era lo mismo de arriba, porque aquí estamos diciendo qué es, y aquí estamos diciendo los que participan, y cuál es la responsabilidad, qué es lo que tiene que hacer. No es la comisión directiva, no es la formación TP, no es la formación profesional, ni la comisión de egreso, es la comisión alternancia dual, que está a cargo de todo el proceso. 15. Es el instrumento mediante el cual el establecimiento educacional y la empresa se comprometen a trabajar en conjunto en la formación de las y los estudiantes, aprendices, que participan en la estrategia de formación profesional dual. Reitero, si ustedes desarrollan habilidades de poner un poquito más atención, además de tener hábitos, se podrían dar cuenta que en todas estaban las respuestas de todas, porque aquí claramente también señala que estamos hablando de estrategia de la formación profesional dual. Recuerden que todas las preguntas estaban combinadas, y si yo con el solo hecho de leer la prueba podía tener todas las respuestas correctas. ¿Qué instrumento es? Donde queda claramente establecido esto, donde se genera el acuerdo y donde además está los horarios, está, digamos, las tareas, está quién es el responsable, es en el convenio. No hay en esto, no existe un documento en el cual el establecimiento y la empresa, no puede haber un reglamento interno porque nosotros no podemos ir a decirles a la empresa cómo tienen que hacer las cosas, ni la empresa a nosotros a decirnos cómo manejar nuestro ambiente laboral. No es el reglamento de alternancia dual, que por cierto lo existe, pero nosotros no lo hemos trabajado ni lo hemos abordado con ustedes. No son acuerdos unilaterales, porque aquí dice acuerdos, y unilateral es uno, no se condice el lenguaje. Por otro lado, tampoco son registros de incidentes, que también existen en algunas empresas que son como las bitácoras, pero en este caso no va. Solamente tenemos que considerar que era el convenio. ¿Y aquí dónde está en la resolución? Documento que nos envió el profesor. Y aquí señala, en el caso de el convenio de aprendizaje, es un instrumento mediante el cual el establecimiento educacional y la empresa se comprometen a trabajar en conjunto en la formación de las y los estudiantes y todo aquello que ya les mencioné. Y esto, recuerden que cuando fue la evaluación, yo leí la prueba antes y le fui dando algunos tips, y aún así hubo respuestas que no eran las acertadas. Y miren, aquí arriba tenía relación también con esta, porque yo acabo de mencionar dónde se registra, dónde queda todo específicamente claro, es en el convenio. Entonces dice, se registra lugar y fecha del convenio de aprendizaje. Está la respuesta. Duración y distribución de la jornada de acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo que regula la permanencia en la empresa de los menores de edad. Indicación de beneficios de movilización y colación. La entrega de herramientas y de ropa de trabajo necesarias para la implementación de seguridad, higiene e implementos, conforme a la normativa. Consignar expresamente las obligaciones de la empresa señaladas en el artículo 9 de esta resolución, el número de cupos de aprendices a lo que se compromete la empresa y las secciones en las que se incorporan los estudiantes aprendices. Y era solamente colocar aquí convenio de aprendizaje. Posteriormente, favor indicar la importancia que quede registrado en el documento, lugar y fecha de convenio, de nuevo lo mismo, duración y distribución de la jornada de los menores de edad, indicación de beneficios de movilización y colación, consignar expresamente las obligaciones de la empresa, número de cupos de aprendizaje a lo que se compromete la empresa. ¿Para qué es esto? ¿Para qué se firma? ¿Por qué es importante el documento, el convenio de aprendizaje? ¿Para dar cumplimiento a la normativa vigente del Código del Trabajo, aprendices? Sí, porque aquí dice, miren, la resolución, según lo establecido en el Código del Trabajo para los estudiantes en esta categoría. Plan de cumplimiento, para dar cumplimiento al plan de aprendizaje, por supuesto, porque yo les explicaba también a ustedes, les contaba que cuando se va a presentar a las y los estudiantes
a las empresas, van con una carpeta institucional, donde en esa carpeta van antecedentes de los estudiantes, y entre esos antecedentes y documentos está el plan de aprendizaje. Y hemos hablado varias veces del plan de aprendizaje, que es lo que se hace en el colegio y lo que se hace en la empresa, o lo que se puede para la formación de las y los aprendices según área o sección también, porque dijimos que en el documento quedaba claramente dónde se va a desarrollar el estudiante y cuántas veces va a hacer o va a pasar por alguna de las áreas. Y respaldo para la empresa, el colegio y el aprendiz, por supuesto, porque ante cualquier circunstancia nosotros tenemos para decir, mire, tenemos un convenio, firmamos esto y estos son los acuerdos. Por tanto, eran todas las anteriores. 18. Plan de aprendizaje es determinar aprendizaje a desarrollar en el colegio y la empresa. Miren, y aquí está la respuesta. Tareas que se realizan a diario en la empresa, estrategia a elegir por el aprendiz, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? La respuesta es la que acabo de mencionar. Determinar aprendizaje a desarrollar en el colegio y la empresa. Porque efectivamente hay que revisar los planes y programas de estudio, las bases curriculares, y además de eso ver los módulos, qué aprendizaje nosotros vamos a realizar en el establecimiento y qué aprendizaje o criterios de ese aprendizaje vamos a realizar en la empresa. No puede ser tareas que realizan a diario los estudiantes porque el plan de aprendizaje es general. La planificación de las tareas a diario se hace en la empresa y ustedes eso luego lo registran en el cuaderno dual. ¿Una estrategia a elegir por el aprendiz? No, porque aquí no se da la posibilidad, la opción. Y ojo, cuando ustedes sean asignadas y asignados a la empresa, no es que usted elija, sino que nosotros le asignamos las empresas de acuerdo al mérito. ¿Y cuál es el mérito, profesor? Asistencia a clases, comportamiento, participación, cuando están en el colegio, uso adecuado y correcto del uniforme. Por supuesto, ser una persona respetuosa, eso se llama mérito. Le entregamos a ustedes una empresa, un lugar para que puedan desarrollar su aprendizaje, pero no el estudiante es la persona responsable, ni tampoco el estudiante es aquel que elige. Al igual que acá, no elige las tareas, se le entregan, se le dan, porque si usted no hace todas las tareas que están en ese plan, o por lo menos la gran mayoría, nosotros no podríamos certificar luego, cuando termine cuarto medio, haga su práctica, que es un profesional. Número 19. Y aquí también hubo varios y varias que contestaron más de una, y era siempre una alternativa. De hecho, algunos les coloqué en el comentario, era solo una alternativa. Adecuación del plan de estudios de la especialidad con la finalidad de determinar qué aprendizaje se tratan en la empresa o organización y cuáles en el documento o en el establecimiento educacional. Si nosotros vamos a lo que dice plan y estrategia vigente, no, porque no hay ningún documento que mencione esto. Si vamos al plan de rotación, tampoco, porque dijimos que es determinar qué aprendizaje se tratan en la empresa o organización y cuál en el establecimiento educacional. No queda en el plan de rotación. Estrategia de tareas, tampoco. Plan de monitoreo es el plan de aprendizaje, porque aquí dice en la resolución, el plan de aprendizaje, adecuación del plan de estudio de la especialidad con la finalidad de determinar y todo lo que ya hemos conversado. Por tanto, se marcaba solo una alternativa, y aunque la persona haya marcado 3 y dentro de esas 3 esté la correcta, el sistema no lo puedo yo sumar puntos. Número 20. Instrumento que se determina en el contexto del plan de aprendizaje, de nuevo, tomando en cuenta las particularidades de la empresa u organización. Dentro de este plan se establecen los puestos y lugares dentro de la organización en los cuales los estudiantes aprendices desarrollarán sus actividades de aprendizaje, con quién o quiénes las desarrollará, y determina el tiempo asignado a cada actividad. Sí, era diferente porque está vinculado con el plan de rotación. Vamos a leer lo que dice la resolución. Instrumento que se determina en el contexto del plan de aprendizaje. Recuerden que antes dije que en el plan de aprendizaje quedaban todas las actividades registradas que se hacen en el colegio y en la empresa, y acá está hablando del contexto, es decir, qué es lo que nosotros dijimos que se va a hacer en el colegio y la empresa, y cuáles de esos yo puedo cambiar de sección o llevarlo a otros lugares, plan de rotación. Por tanto, estrategia vigente no, plan de aprendizaje tampoco, porque era el siguiente, estrategia de tarea no, plan de monitoreo tampoco, plan de rotación. Posteriormente, y aquí también hubo varios que contestaron inadecuado esta respuesta. Documento que elabora él, ¿quién? En el cual, una vez al mes, deja constancia sobre el estado de avance de los aprendizajes logrados por el estudiante aprendiz en la empresa o organización de acuerdo a lo definido en el plan de aprendizaje. Maestro guía es la persona que está en la empresa a cargo de ustedes. Maestro máster no existe porque ahí dice maestro maestro, está en español y en otro idioma. Profesor tutor
Profesor orientador, ojo, profesor orientador no tiene la labor de ir, ni tampoco registrar, ni visitar. Y el profesor jefe tampoco, porque la responsabilidad del profesor jefe es otra. Quien es el responsable de esto es el profesor tutor que se asigna al establecimiento, que puede ser, por supuesto, el profesor jefe, pero el concepto real es el profesor tutor. Y ya también está acá en la resolución, donde dice informe, visita, documento que elabora el profesor tutor, en estas 3 letras de la resolución. Número 22. Una vez al mes deja constancia sobre el estado de avance de los aprendizajes logrados por el estudiante aprendiz en la empresa u organización de acuerdo a lo definido en el plan de aprendizaje. ¿Qué instrumento se utiliza para esto? Informe vigente. No puede haber un informe vigente porque en el informe vigente no dice nada, está vigente. Informe diario tampoco, es un informe visita porque yo explicaba también cómo algunas veces nosotros íbamos a la empresa, cuánto teníamos que esperar o cómo teníamos que hacer las gestiones para que dentro de la agenda de las personas nos puedan atender. Y yo les decía que muchas de estas actividades las hacíamos de manera telefónica o lo hacíamos también de manera de correo o ahora a través de la videollamada. Estamos diciendo acá que el informe visita queda registrado todos los avances que los estudiantes realizan en la empresa y después esta misma respuesta ustedes tenían que escribirla, más abajo viene. Describa lo que debe contener el registro cuaderno dual. Ejemplo, fecha. Tenía que colocar ustedes fecha, hora, resumen de tareas, descripción de tareas, desarrollo de actividades, firma del maestro guía, firma del profesor tutor, firma del apoderado, cuidar la redacción y la ortografía. Palabras claves que tenían que haber colocado ustedes y que yo se lo expliqué, se las nombré, inclusive me recuerdo que uno de ustedes o alguien las anotó por ahí y me preguntó nuevamente qué otra cosa se lo podía repetir. Por lo que describió acá su compañera, yo puedo asignarle 20 puntos, no los 30. 24. El instrumento en el cual el estudiante aprendiz registra sistemática y exhaustivamente las actividades observadas y o realizadas en la empresa de acuerdo a lo establecido en el plan de aprendizaje de la empresa. Hubo varios compañeros de ustedes que copiaron esto textual y lo pegaron. Y no era eso. Cuando abajo pregunto, porque también pregunto lo mismo, con alternativa y que lo desarrollo. Diario de vida no, porque el diario de vida es personal. Cuaderno virtual del colegio tampoco, porque todavía no lo hemos hecho. Y no tiene que ver con el tema de las actividades que se realizan en la empresa. Y cuaderno de impresiones tampoco, porque esto se ocupa para otro tipo de actividades. Si estamos hablando de la estrategia de aprendizaje, alternancia dual, ¿qué cuaderno debía ser? Cuaderno dual. ¿Y qué es lo que dice la resolución? Lo siguiente, cuaderno dual, instrumento en el cual el estudiante aprendiz registra sistemática y exhaustivamente las actividades observadas y o realizadas en la empresa de acuerdo a lo establecido en el plan de aprendizaje en la empresa u organización. Posteriormente, esta estrategia tiene por finalidad mejorar los aprendizajes técnicos significativos de las y los estudiantes para desarrollar sus capacidades para la vida, el trabajo y la continuidad de estudios. Corresponde a, y esta pregunta la hicimos al principio, yo les mostré dónde estaba en el documento y posteriormente les tengo que contar que efectivamente esta estrategia no es un proceso, no es una creación, ni tampoco es un ideal, es un objetivo de la educación técnico-profesional. Miremos acá. Objetivo, es la estrategia que tiene por finalidad mejorar el aprendizaje técnicos y prepararlos para la vida, del trabajo y la continuidad de estudios. La respuesta es objetivo. 26. Los establecimientos educacionales en los lugares de aprendizaje se deberá resguardar los derechos de los estudiantes aprendices, tanto en su integridad física y psicológica como en la cantidad de los aprendizajes que se impartan. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque nosotros como colegio somos los responsables de ustedes y la empresa, pero a través de nosotros como colegio, durante la estadía, es decir, de las 8 de la mañana hasta las 19, 20, dependiendo del horario de cada empresa, es nuestra responsabilidad. Si a usted le ocurre un accidente en el lugar que está haciendo la alternancia dual, la empresa de inmediato, porque en la carpeta donde nosotros vamos a presentar está el seguro escolar, de inmediato debe trasladar al estudiante al hospital, a la clínica, al consultorio, al policlínico, donde sea, más cercano para hacer la atención médica. Y de inmediato la empresa nos comunica a nosotros como colegio y el colegio le comunica al apoderado. Muchas veces ocurre, estoy hablando súper, de acuerdo a la realidad, que las y los apoderados se inmiscuyen en estos procesos. Ellos son los que hablan con los maestros guía, ellos son los que le reclaman por la nota que el profesor tutor le colocó, ellos son los que de una otra manera justifican cuando un estudiante falta o avalan, pero no es el apoderado quien debe hacer este nexo. Somos nosotros en el colegio, el profesor tutor. Por eso aquí dice, los establecimientos educacionales, los lugares de aprendizaje, debemos resguardar los derechos y la integridad de ustedes,
porque son nuestra responsabilidad durante el horario de actividades académicas, ya sea en el colegio, en la empresa, de viaje, en otro tipo de actividades, pero mientras sea horario académico impartido por el colegio, es nuestra responsabilidad y el lugar donde se encuentra. 27. La totalidad de la formación de especialidad se desarrolla mediante un sistema dual en los últimos 2 años de nivel de enseñanza media, liceo, escuela, ambos años de formación tercero y cuarto durante un determinado periodo corresponde a, y aquí también es importante que tengan ustedes presente lo siguiente: si nosotros leyéramos con detención, podríamos saber o podríamos dar a entender o podríamos intuir o podríamos también extraer la información que ahí aparece, porque este sistema de estrategia de la resolución es para tercero y cuarto y se llama alternancia total, porque los estudiantes van los 2 años. En el caso de ustedes, si estuviéramos de manera presencial, irían miércoles y jueves a la empresa, y eso es alternancia total. También expliqué que lo que era parcial. Parcial es aquella, por ejemplo, que estamos trabajando con un módulo en el colegio, estamos trabajando el módulo de consolidación y desconsolidación. Yo necesito que ese módulo durante una semana ustedes vayan a cualquiera de las empresas asociadas y vayan a trabajar ciertos aprendizajes de ese módulo. Eso es parcial. Y luego se devuelven al colegio. Pero cuando están durante todo el año, sistemáticamente, es total. Ustedes debían colocar alternancia total. Y aquí dice la pregunta: ¿alternancia total corresponde a colegio, empresa todo el año? Miren, empresa, colegio, módulos, colegio, empresa, aprendizajes, ninguna de las anteriores. Y la respuesta era la misma que aquí está, todo el año, total. El aprendizaje se alterna en una proporción del programa de la especialidad, pudiendo abarcar algunos módulos en los 2 últimos años de nivel de enseñanza media, todos o algunos módulos en el año o en el último año de la formación diferenciada técnico-profesional. Acá es lo que mencionaba antes, alternancia parcial. Total no, porque durante todo el año dije parcial, porque va de manera parcelada, dividida en partes, porciones, mitades, partido. Alternancia por criterio no existe. Alternancia por temas tampoco. Por tanto, es alternancia parcial. 30. Si un estudiante aprendiz comienza en mayo su formación alternancia dual asistiendo a la empresa solo a desarrollar un módulo secuenciado, ¿corresponde a qué tipo de alternancia? Alternancia total, no. Alternancia por criterio no existe, por temas tampoco. La alternativa es alternancia parcial. La 31. Indique qué debe conocer o observar el profesor tutor al momento de ir a la empresa a supervisar los aprendizajes de las y los estudiantes aprendices durante la formación alternancia dual. ¿Qué debe hacer el profesor? ¿A qué va? ¿Va a conversar con el maestro guía, a tomar café, a hablar de la contingencia, a contar chistes? No, porque estamos en horario de trabajo en primer lugar. Si somos profesionales, si somos responsables, sabemos que eso en horario de trabajo ni para ustedes ni para nosotros corre. Pero si uno va a la empresa, primero que todo va a preguntar si el estudiante ha asistido permanentemente los días que corresponde ir a la empresa, sí o no. Si fue el día miércoles y el día jueves, perfecto, se tiquea. Si el estudiante llegó a la hora y se retira a la hora adecuada. Cuando hablo de la hora adecuada, no quiero decir que usted, como los picapiedra, no sé si han visto alguna vez, ni tampoco es llegar a la hora justa, a las 9. Ojalá se pudiera hacer, ojo, ojalá ustedes cuando estén en efectivamente lo que corresponde al programa de alternancia dual, ojalá llegaran 10 minutos antes a preparar su lugar de trabajo. No llegar a tomar desayuno en la empresa y después del desayuno a preparar el lugar de trabajo, menos con alimentos en las manos. Entonces, el profesor pregunta si el estudiante asistió, si llegó, si se le encomendaron tareas, si logró cumplirlas en el tiempo adecuado, si el estudiante avanza con lo que se está enseñando, si el estudiante domina o maneja herramientas informáticas, documentos, todo lo que de una u otra manera nosotros necesitamos saber, se lo preguntamos y para eso hay una pauta. Pero acá el estudiante colocó debe, ojo, y aquí le coloqué debe, yo aquí arriba, miren, por eso me llama la atención que de pronto no lean. Cuidar la ortografía y la redacción en todo, y se lo expliqué. Yo lo entiendo, la rapidez, él quiso contestar, de una u otra manera cometió ahí un pequeño error ortográfico, que por supuesto no se lo desconté a nadie, pero para todas las otras oportunidades, y aquí si la profesora quiere intervenir, en todas las otras oportunidades sí voy a considerar el tema de la ortografía y la redacción, porque ustedes tienen que elaborar informes. Y una persona cuando lee un documento, así también el cuaderno dual, yo no puedo leer ni tampoco pasar como bien una persona que tiene problemas ortográficos de redacción. Ojo, ahí no estamos cumpliendo con los objetivos de aprendizaje genérico que se los mostré al principio.
que usted debe saber comunicarse, ya sea verbal, oral, escrito, a través de los gestos, no corporal, etc. Sí, a mí me gustaría conversar justamente desde el mismo punto, que es uno de los puntos que uno revisa como maestro tutor. Yo personalmente bajo puntaje por la ortografía, no porque sea pesada y todas las cosas, sino porque estamos enseñando a los alumnos. Es una enseñanza integral, no porque no somos de lenguaje, profesores de lenguaje, no vamos a estar revisando la ortografía. No porque seamos profesores de matemática, a lo mejor no vamos a poder revisar una suma, un porcentaje o un volumen. A las personas que vayan a terminales de contenedores a lo mejor van a tener que ubicar. Eso es muy importante. O sea, nosotros estamos enseñando a alumnos técnicos profesionales de forma integral, por lo tanto nosotros, todos los otros ramos, ¿cierto? Vienen a cooperar con esta enseñanza. Y es importante, ¿no es cierto?, saber que cuando uno va a la empresa, ¿no es cierto?, también, además de toda la estrategia, y es muy bueno lo que dice el profesor, yo a mis alumnos, yo les digo que lleguen 15 minutos antes, por cualquier cosa, o sea, salgan ustedes con la debida antelación, uno nunca sabe que va a haber un accidente en el camino, alguna protesta como los últimos tiempos que se veían, ¿no es cierto?, etcétera, y por lo tanto uno tiene que llegar a su lugar con la debida antelación. También es importante la actitud que ustedes presenten dentro de la empresa. Yo esto lo vengo hablando desde siempre. O sea, a la empresa le interesa el interés que ustedes muestren. A ustedes les van a enseñar más si ustedes tienen interés de aprender más. Si no, van a estar ahí, como dicen en algunos, que me ha tocado en algunas empresas, me dice, oye, ¿para qué le voy a mostrar si el niño viene a cumplir? Está bien a sentarse porque tiene que sentarse y venir para acá, pero no tiene ánimo de nada, ni siquiera de contestar teléfono. Entonces, es muy importante que ustedes vayan con una actitud proactiva. Yo le dije bastantes oportunidades a todos. A ustedes no solo el maestro guía lo está observando el jefe, el maestro guía lo está observando a sus pares, que en esos momentos son los otros trabajadores, ¿no es cierto? De cómo es, si ustedes tienen el interés de aprender, ustedes van a ser capaces de explicar a la empresa, sobre todo a la empresa chica que uno tiene a mano todas las otras actividades, ¿no es cierto? Pero sí es importante eso. Es importante el cuaderno dual. El cuaderno o la bitácora es algo que nos da la segunda mirada, porque yo voy a la empresa y sé la mirada del profesor guía, pero la bitácora puedo entender la otra cara de la moneda y ver lo que le está pasando a ustedes. Se les está costando aprender una cosa, pero es importante que ustedes hablen con los maestros, que les digan qué es lo que les está pasando, porque ustedes comúnmente en cuarto medio, ustedes se van a manejar solos. El maestro guía va a estar supervisando, pero no va a estar encima de ustedes como lo hacen el tercero. Y ese era uno de los problemas cuando no existía el sistema dual completo, que tenían algunos de sus alumnos que encontraban superiores con los niños que estaban en aula. Y los que, estaban en aula, si bien es cierto, no tenían la expertise del trabajo mismo, sí tenían los conocimientos y por lo tanto en la práctica se veían y algunas veces llegaban a ser mejores que los propios alumnos que habían estado 2 años trabajando en el área. Entonces, es muy importante que ustedes
tomen conciencia de la enseñanza que se está impartiendo. Esperamos que esta pandemia o el control de esta pandemia ya esté en unos meses más controlados, estemos todos vacunados, ¿no es cierto? Pero no así, no nos protejamos. O sea, la mascarilla nos va a seguir un buen rato conviviendo con nosotros. El lavado de manos tiene que haber sido desde cuando éramos niños hasta ahora, lavando las manos cada cierto tiempo. Y por lo tanto, forzar eso. O sea, nuestras empresas nos van a aceptar y nosotros también informamos que nuestros alumnos son conscientes de esto. O sea, no se van a exponer, ¿no es cierto?, a algún contagio porque la empresa va a perder mucho. O sea, si llegamos nosotros con nuestro alumno y nuestro alumno no se preocupó, se fue a una fiesta clandestina como han salido las últimas veces, etcétera, etcétera, y llega el día lunes y contagia todo, por ejemplo, donde yo trabajo, en la Ceremi, y es una incidencia, ¿no es cierto? Una de las niñas que estaba yendo fue a saludar a una tía que venía de Francia, cuando empezó todo lo que es la pandemia. Estuvo en un té, vino la tía, etcétera, etcétera, y el día lunes llegó a la Ceremi y llegó diciendo que se había resfriado, que se sentía mal y todas las cosas. Ustedes saben que los síntomas del COVID comúnmente se disfrazan como un resfriado, sobre todo en los niños todos. Y resulta que esa imprudencia causó que la Ceremi se cerrara y tuviéramos 4 o 5 personas contagiadas con COVID y una, gracias a Dios, no tan grave, pero sí grave, que no había participado en nada y lamentablemente estuvo en un lugar no adecuado, nomás en el momento adecuado, ¿cierto? Y se contagió. Eso es lo que uno le tiene que proteger. Por ejemplo, mi marido, en toda experiencia, empezó a trabajar en otro puesto y que trabaja en Santiago, y por la pandemia, a ellos, todos los que trabajan, porque él trabaja de conturno, a todos los que trabajan los tienen en un hotel, como burbuja, para tenerlos controlados. Entonces, salen del hotel, los meten al edificio que está al frente de donde entran, y ahí pueden tener la trazabilidad completa. Ellos, después de los 4 días, él se viene, llega el día que se tiene que ir al octavo día, ¿no es cierto? 4 días arriba, 4 días abajo, porque trabaja en una minera, y resulta que llega y le hacen el PCR. Por lo tanto, la protección, y a esto voy con estos ejemplos, ¿no es cierto? La protección es muy importante y ustedes van a tener que tener cierto, o sea, el profesor Wenceslao, cuando hace su introducción, todos los días, miércoles, ¿no es cierto?, saluda, pregunta cómo están, y siempre les dice cuidado con el COVID, cuando se despide también, cuidado, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos a nuestros seres queridos, y no tan solo a la familia, a nuestros amigos, a nuestros pares, a todas las cosas, porque es la única forma de salir adelante. Yo llevo más de un año haciendo teletrabajo. Yo no sé si alguno sabe de lo que es la Ceremi, yo hablo de la Ceremi y todas las cosas, no sé si alguien sabe lo que es una Ceremi, pero la Ceremi es la Secretaría Regional Ministerial. Yo trabajo en Transporte y Telecomunicaciones. O sea, somos los representantes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en la región. Y por lo tanto tenemos que ver todo lo que es buses, todo lo que es marítimo, todo eso. De hecho, yo ayer le contaba al profesor Wenceslao, ¿no es cierto?, me tuve que retirar del Consejo de Profesores porque con el frente de mal tiempo, ¿no es cierto?,
Juan Fernández fue muy maltratado y 15 embarcaciones se dieron vuelta, etcétera, etcétera. Yo tengo el barco de aprovisionamiento, lo tengo en el puerto de Valparaíso, por lo tanto había que llevar carga especial para poder restablecer las conexiones. Ustedes no se imaginan lo que es vivir en una isla, ¿no es cierto?, con varias privaciones. O sea, no es lo mismo que vivir en una isla del Caribe que vivir en Juan Fernández y una isla en el sur. O sea, son limitaciones tremendas. O sea, la luz allá se provee con el combustible que nosotros le transportamos quincenalmente. Y con los vientos se cayeron instalaciones de la luz. Entonces ahora, aprovechando que el barco, gracias a Dios, por el mal tiempo se tuvo que quedar un día más, vamos a poder transportar postes nuevos, alambrados nuevos, etcétera, etcétera, para volver a reinstalar las condiciones. Entonces, es en todo orden de cosas. Nosotros, y ustedes lo van a ver después cuando trabajen, salgan a trabajar, ya sea en cuarto medio o después sigan estudiando, ¿no es cierto? Que el trabajo no es tan solo, o lo que ustedes aprenden, tanto aquí en el instituto o van a aprender después en la universidad, lo que aprenden son los conocimientos básicos, un 10%, lo demás los da la experiencia, el trabajo y el tener que siempre estar actualizándose. O sea, esta es una carrera que no se termina el cuarto año, es una carrera que siempre vamos aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, ahora estamos aprendiendo a conectarnos telemáticamente. Si esta pandemia hubiera sido 20 años atrás, créanme que ustedes hubieran perdido 2 años de su vida, porque no teníamos los medios ni la forma de cómo comunicarnos y cómo enseñarle a ustedes. Hubiéramos hecho clases a 10 alumnos, no tenemos las clases suficientes, las salas suficientes para hacer eso. Hoy día nos podemos comunicar, hoy día podemos saber lo que pasa aquí y en la quebrada del Ají, o sea, lo que está pasando en Europa lo sabemos al tiro. La globalización ha sido algo bueno y algo malo, pero más fortaleza ha tenido la globalización que nada. O sea, por favor piensen eso. O sea, ¿cómo hubiera sido la enseñanza hace 20 años atrás? Les vuelvo a repetir, hubiéramos tenido 2 años sin poder comunicarnos. O a lo mejor hubieran sido 10 los afortunados que hubiéramos estado haciéndole clase a 10 alumnos y los otros esperando. O se hubiera tenido que alargar 2 años más la enseñanza para poder hacer las rotaciones de los alumnos. Cada 10 alumnos y pasar un módulo a 10, en vez de demorarse 2 meses, a lo mejor no hubiéramos demorado 6 meses en pasar un solo módulo. Así que aprovechen esta instancia. Es difícil tener la atención que a lo mejor se merece estar sentado al frente de un monitor, ¿no es cierto? Pero sí es importante que ustedes vean si les falta algo, si necesitan algo, por favor comunicarse. Los profesores estamos como para, ¿no es cierto? Yo ahora coopero al profesor Wenceslao porque ya les he dicho, yo no tengo clases a cargo, yo hago supervisiones. Pero sí es importante, y el profesor Wenceslao me ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, de darle a conocer a ustedes lo que pasa en el medio, lo que ustedes van a vivir, porque nosotros por mientras nos estamos preparando como para. Tenemos empresas que ya nos están pidiendo alumnos, que nos dicen manden, pero no podemos mandarlos si esto todavía no sale.
Así que, por favor, aprovechen, consulten, no tengan miedo, y tanto aquí y después en el futuro en la empresa, los profesores guías son comúnmente muy accesibles. Y les vuelvo a repetir, ya en cuarto medio va a ser más diferente, porque ustedes se supone que van a tener la base de tercero. Eso, profesor. Muchas gracias, profesora. Quiero hacer énfasis. Las relaciones interpersonales, es decir, cómo nos comunicamos, cómo nos enfrentamos, cómo actuamos con los otros, es muy importante. Antes lo fue y ahora mucho más, porque en esta nueva instancia tenemos que aprender a convivir y a respetarnos. Para todos aquellos que deseen mejorar su calificación, necesito que lo escriban en el chat para yo tomar una foto que sí desean mejorar la calificación. A ustedes les llegó tal cual, les estoy mostrando aquí a su correo electrónico la retroalimentación, que se publicó la puntuación de la evaluación, sale la nota, que ahí está, y salen los puntos. Eso quería que tuvieran muy presente, que todas y todos lo tienen. Dicho todo eso, agradecerle a la profesora, agradecerle a ustedes, que tengan por favor un lindo día, cuídense. Ante todo, tengamos presente que nuestras vidas y la de las otras personas son necesarias, importantes, y por otro lado, escuchemos lo que les dije al principio. Un abrazo grande a todas y todos y las espero y los espero mañana. Profesora, que esté muy bien. Chao a todos. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profesora, Chao. cuídense, que estén bien. Chao, profesor y Chao. profesora. Cuídese.